Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, voy a titular esta sección a partir de ahora en Los Locos de Conversaciones con Domingo. O sea, en plan, yo creo que es un buen título para un libro, ¿eh? Podemos hacer un ebook, cogemos los derechos, los vendemos y tal, y ahí tenemos un negocio de ingresos pasivos. Porque creo que lo que vamos a hablar hoy no solo es interesante, sino que puede resultar hasta polémico. No sé qué piensas así sin No entrar sé, a mucho en ver, materia todavía. dime el tema y vemos si es tan polémico. Pues es un tema que tú y yo ya hemos hablado, ¿eh? Sí, Y lo tenemos más o menos enfocado, pero vamos a hablar, tachán, tachán, de las empresas de la nueva economía. ¿Dan beneficios? O como a ti te gusta decir, ¿hay algo que rascar realmente? Así que nada, sí, si queréis, simplemente a la gente sí, que nos vea, como hay si mucha gente, queréis, sí. a mí me llama la atención en Madrid, no sé en Santander, pero en Madrid, el otro día se lo decía a mi mujer, la de empresas de este tipo que hay, que yo veo los modelos de negocio, por ejemplo, empresas de servicios de entrega a domicilio, ¿no? Los Globo, ahora está Getir, pero luego marcas más pequeñas ves bastante. El otro día lo comentaba con mi mujer porque había en el semáforo dispuestos a salir 4 marcas diferentes de eso, de repartidores. Y una de ellas yo no la había oído en mi vida. Y digo, uy, ponía ahí, el reparto diferente o algo así, creo que era el logo o similar, no me acuerdo, era un poco con esa idea. Luego, empresas de transporte de viajeros, tipo Uber, Cabify, ahora está esta de Bolt. Y luego las empresas que yo más uso, que son las de movilidad compartida, estas de Car sharing, que llaman. ShareNow, Sí. City, Voltio, ahora ha sacado la mutua. Y yo son empresas que las veo como usuario. Sobre todo esta última la uso mucho. Están fantásticos los coches eléctricos, son muy cómodos, lo coges, lo sueltas. Pero digo, oye, aquí como empresario, ¿no? O como inversor, digo, aquí el cash, ¿dónde está? ¿Dónde está el flujo de caja? ¿Dónde está? Porque a mí no me salen las cuentas por ninguna parte. Yo, ¿en los locos las habéis analizado alguna vez? O sea, ¿de dónde saca el dinero esta gente? Porque Pues yo a hago el ver, análisis de cuánto te cobran. Claro que al final dices, ¿cuál es la facturación? ¿Cuánto te están cobrando esta empresa? Y qué es lo que las implicaciones que tiene el negocio, y yo no veo ahí un beneficio ni ahora ni en el futuro, pero ni de broma en ninguna de ellas. Es que no tengo ni quién está metiendo ahí dinero. Me llama mucho la atención. bueno, hay muchos, realmente, yo no sé, bueno, recuerda que yo durante muchos años estuve metido en el universo startup de Madrid, desde el 2008, 2009, no recuerdo bien. Sí que es cierto que, por ejemplo, empresas como la Nevera Roja, que luego se convirtió en Just Eat, que compró Just Eat, etcétera, etcétera, realmente uno de los problemas que tenía precisamente era de liquidez. No solo eso, sino que, por ejemplo, Bybit, eh, dicen los rumores, pues no puedo afirmar taxativamente, que fue comprada por Amazon cuando le quedaban para 2 o 3 meses de caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un negocio más claro, pero realmente, en el caso, pues ya no está Deliveroo, en el caso de otras empresas de ese estilo, realmente son empresas que van a muchísimo, muchísimo volumen. Lo que no sé es en qué momento empezarán a rentabilizar eso, ¿no? Porque realmente al principio yo creo que simplemente lo que era, si hablamos, que no es exacto, la cadena de valor de la entrega a domicilio, realmente el coste que tenía para el usuario era menor, o sea, era poco, pero para ellos era mucho, porque no creo ni siquiera que cubriesen en un primer momento, ¿no? Entonces, ahí van mucho, imagino, a volumen. Hace tiempo que no las sigo porque salí un poco de todo ese... No, pero cuando, por ejemplo, hemos hablado con Iñaki Arrola de Cafán, que son fondos de digámoslo así, de private equity o de capital riesgo, ¿vale? Sí que ellos algo deben ver a futuro, ¿no? O sobre todo mucha gente que estaba antes en Twenty o en otras empresas del panorama startup español muy potente, sí que, por ejemplo, ahora están más que en Uber o tal, sí que son un poco las dueñas de las licencias, ¿no? Que a lo mejor ahí sí que hay un negocio determinado.
Lo que no sé decirte es, y ya acabo, para entrar en esto, es que no las hemos analizado en los locos, pero si, por ejemplo, tomamos de referencia una empresa de nueva economía como puede ser Peloton, ahí sí que hemos analizado Peloton y no se sostiene por ningún lado, porque es una de las cosas más extrañas que hemos visto cotizar en bolsa. Sí, yo, bueno, Pelotón es que no, el día que yo ni siquiera conocía la empresa, luego me contaba el modelo de negocio, me metí así alguna en la web y decía, esto, pero todavía esa, quiero decir, no la entiendo, no entiendo que valga lo que, bueno, y lo que llegó a valer me parece absurdo, pero ahí no hay una gran inversión de capital, digamos, a lo mejor dicen, no, es que hemos diseñado una web chula, o sea, una app chula, bueno, desde el punto de vista del creador, yo digo, bueno, tienes ahí una app chula, si funciona bien y si no, pues tampoco has perdido mucho, ¿no? Y a lo mejor simplemente con que sea chula la app, como el coste es relativamente bajo, con unos poquitos usuarios que tengas, y si encima tienes mucho, como esta parece que ha conseguido unos cuantos, bueno, pues más o menos te puedes manejar. Pero estas empresas, yo digo, las empresas de nueva economía iba a decir, con cosas que se puedan tocar, con un producto físico o con un servicio que implica unas necesidades de inversión y de incluso renovación de capital. Pues, por ejemplo, si tienes una empresa de transporte, el coche cada 4 o 5 años probablemente lo tienes que cambiar. Si tú o tu conductor dices, no, pero yo no soy, porque es el conductor, ya, pero al conductor le tendrás que pagar lo suficiente como para que pueda renovar el coche cada 5 años. Si tú quieres seguir teniendo ese servicio un poco exclusivo que vende Uber, etcétera, ¿no? Con lo cual, el dinero, al final dices, lo pagues directamente tú porque Uber compre el coche o, como es el modelo de negocio, que lo compre el conductor de Uber, Uber le tiene que garantizar los suficientes ingresos al conductor como para que le salga rentable cambiar de coche cada 5, 7, 8 años como mucho, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está aquí el negocio? Los taxistas yo les he estado viendo 50 años en Madrid con reglas especiales que les hacían, eso que decimos, era un monopolio. Yo no creo que fueran un monopolio exactamente, pero que tenían reglas especiales que les beneficiaban respecto a la competencia, sí. Y no eran millonarios. A ver si los taxistas tenían yates en Puerto Banús. Es cierto que durante una época podían tener eran trabajadores de nivel medio, medio alto de poder adquisitivo, pero eran millonarios. Entonces, dices, no, ahora ya llega Uber, que ya se tiene que enfrentar a esos taxistas que ya están, que ya acabo, tienes que quitarle a quien ya está, bueno, eso tiene un coste extra para ganar unas rentabilidades que se están prometiendo a esos inversores en el caso de que lograsen destruir, por así decirlo, toda la competencia. Y encima en un modelo de negocio que se ha visto con Cabify y ahora con Bolt, que rápidamente te empiezan a entrar competidores que tampoco es que no tienes unos fosos de estos, unas ventajas absolutas. No. Es hacer una app, conseguir que un número de usuarios se la bajen y ya estás compitiendo. Entonces no lo veo y ya no te digo, me pongo yo el primero, el servicio que más uso, de los coches compartidos, que lo cojo muchísimo. Y yo cada vez que lo cojo porque es fantástico, de cómodo y muy barato, muy, muy asequible en precio. Claro, yo lo cojo para ir aquí al trabajo. Me cuesta alrededor entre 2,5 euros y 4 euros en función del tráfico que haya y es lo que tardo yo de mi casa al trabajo. Entre 10 y 15 minutos. Claro, yo digo, ese coche yo lo he tenido bloqueado porque, claro, lo reservas 20 minutos, luego lo que tardas en llegar, pues está bloqueado entre comillas, en el sentido que lo utilizas tú 30 a 35 minutos. Ha habido veces que yo he ido al trabajo, he salido del trabajo a lo mejor o de una reunión que tenía una hora, hora y media después y el mismo coche que yo había dejado seguía ahí disponible para que yo lo volviera a coger. Y entonces digo, ¿este coche cuánto factura este coche, esta unidad de coche a lo largo del día de hoy? ¿Cuánto tiempo está en marcha y facturando? A 0,25 céntimos que te cobran, a 0,30, venga, a 0,31 que a veces te cobran en las horas más pico. Y yo digo, claro, si un coche de alquiler te cuesta, no sé, 60, 70 euros alquilarlo, se supone que ese es el coste diario que una empresa de alquiler necesita, una empresa de alquiler convencional, para cubrir costes y para ser rentable. Un Hertz o un Europcar de la vida. Y yo digo, estos coches de coche compartido, ¿cuál de todas las unidades que hay en Madrid, y hay miles, que me enseñen una que un día haya hecho 60 euros de facturación? Que me lo enseñen uno. Claro, seguro, no sé si hay alguien aquí que esté en esas empresas, que nos llame, que diga, Domingo, no tienes ni idea, esto lo hacemos. A ver, yo lo digo sin querer meterme con nadie, si lo hacemos en un tono un poco distendido, no quiero que suene a burla, pero de verdad que no lo veo. Digo,
¿en qué momento estas empresas van a empezar a ser rentables? ¿Cuántos coches de esos tendría que haber por Madrid funcionando constantemente para que eso sea rentable? Porque además esos coches luego necesitan un mantenimiento, necesitan un tipo que coja el coche y lo enchufe. Claro, lo tienes que llevar a un sitio para recargar cada noche, los tienes que recargar todos y eso es costoso. La infraestructura no es sencilla. No, es que no lo veo ni por asomo. Y sin embargo, vamos, a mi sensación es que yo llevo 2 años siendo subvencionado por los inversores de estas empresas, a los que les agradezco que me subvencionen los viajes, para el servicio más cómodo del que he disfrutado, iba a decir, en términos de transporte probablemente que yo recuerde. Aquí tanto cerca de mi casa como cerca de mi trabajo suele haber muchísimos, los cojo indistintamente, me cuesta muy poco y yo gracias a eso, en vez de tener 2 coches en casa, solo tengo una, con lo cual me ahorro un dineral, no tengo que comprar un coche y todos los gastos asociados a tener un segundo coche en casa. Como usuario no puedo estar más contento, servicio espectacular y alguna vez que he tenido algún problema he llamado y en atención al cliente me han tratado fantástico. Dicho esto como usuario, como inversor, ¿dónde está el dinero y cuándo van a llegar los beneficios de estas empresas? No puedo ni anticiparlo y a lo mejor me equivoco, ¿eh? El otro día te decía en un vídeo que los economistas estamos constantemente equivocándonos en nuestras predicciones. Yo espero equivocarme en esta porque como usuario estaría encantado. Pero vamos, es que ni por asomo veo un euro de beneficio en ninguna de estas empresas en el futuro cercano. No me salen las cuentas. Y estas empresas de coche compartido tienen un extra que dices, hombre, podrían intentar subir lo que cobran por minuto. Y dices, no, porque en el momento en que lo suban un poco, entra la alternativa taxi, entra la alternativa Uber y les hace, claro, para el usuario y dice, oye, pues entonces no me pongo a buscar un coche, cogerlo, conducir, cojo un taxi. Tienes que ser mucho más barato del taxi para que compense. No lo veo. Es que no lo veo por ninguna parte. Pero vamos, que tampoco veo a los Globo de la vida, tampoco veo a Uber. Por favor, si hay algún inversor ahí en la comunidad de los locos, experto en este tipo de empresas y al que les hagan los números, que nos llame y nos diga cómo van a hacer negocio, dónde está el cash flow, dónde está el flujo de caja, el beneficio final, para el beneficio para el propietario, como dice Warren Buffett, ¿dónde va a estar en estas empresas? Porque no acabamos de verlo. Yo no lo veo. No sé tú, Juanjo, pero yo no lo veo por ninguna parte. Bueno, yo realmente es que como o sea, solo conozco, pues yo creo que lo mismo que tú, yo me he hecho las mismas preguntas, pero sinceramente no creo que tenga la suficiente información como para tener una opinión. Puedo tener una idea, ¿no? Y lo una que intuición. Yo igual, sí. A ver, cuando yo digo aquí que nos informen, realmente es algo que me genera curiosidad porque desde fuera es que no lo veo por ninguna parte. Es verdad, como estoy de fuera, no tengo mucha parte de la información que tiene un insider. Entonces, mi intuición es, no veo ahí negocio por ningún lado. Entonces, lo único que hago es preguntármelo y alguna vez que tengo a alguien cerca que esté más o menos metido en estas cuestiones, le digo, tío, de verdad, dame alguna clave porque no lo he... O sea, hay otros negocios que los ves muy fácil. Ves una tienda de, yo qué sé, de comida rápida que estaba abriendo franquicias y dices, sí, esto tiene sentido porque es un tipo de negocio un poco diferente, mira lo que cobran, pueden generar sinergias en estos puntos, tienen solo un tipo de proveedor y entonces ahí compran muy barato porque compran con volumen, yo qué sé. Desde fuera como que intuyes por dónde va el modelo de negocio. En estas empresas que hemos dicho, desde fuera yo lo único que hago es decir, soy el usuario más feliz del mundo, pero no metería en estas empresas, vamos, ni un euro, porque es que no veo el modelo de negocio por ninguna parte. Si hay alguien que lo tenga, por favor, que nos lo diga, y esto lo digo absolutamente en serio. Me encantaría ver una tesis de inversión sobre una de estas empresas que me explicase cuál es el negocio modelo, un negocio modelo más o menos sólido a futuro, porque algo debe haber. Digo yo que no, todos estos grandes inversores y estos gente de mucho dinero, de private equity, que están metiendo ahí mucho dinero, digo yo que no estarán tirando dinero a la basura, que tendrán una expectativa razonable. Pues por favor que alguien me lo explique porque yo no lo veo por ninguna parte. Bueno, al final se cumple, ¿no? No inviertas en cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, a lo mejor, como ellos lo entienden, nos tienen que explicar. Así que nada, de todas maneras, si vosotros que nos estáis viendo queréis estar atentos a este tipo de, como digo yo, conversaciones con Domingo u otras cosas, acordaos de suscribiros al canal. Lo más importante de todo, también en la descripción vais a poder ver la lista de espera del curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que yo creo que se hablan de este tipo de cosas para que te puedas sentar por lo menos
y tener una idea de las empresas que te pueden gustar más o menos, y sobre todo con todo lo que está relacionado con los primeros pasos de inversión, con los siguientes pasos de inversión, etcétera. Te puede dar una visión muy, muy acertada si te haces las mismas preguntas que nos hacemos Domingo y yo. Así que lo dicho, ahí en la descripción tenéis la lista de espera, porque acaba de terminar la primera edición con el gran cierre de Miguel Anxo Bastos, y creo que merece muchísimo la pena si os interesan todo este tipo de temas. Pues bueno, Domingo, lo dicho, que muchísimas gracias, y nos quedaremos con ese guante tirado a la audiencia, ¿no? Que si hay alguien que nos pueda informar, por favor. Que nos saquen de dudas. Si alguien ha metido 10 millones de euros en una de estas empresas, que nos diga por qué. Lo digo en serio. Me encantaría ver un business plan y decir, qué equivocado está, encaja todo, esto tiene todo el sentido del mundo. Muy bien, Domingo, gracias. Gracias. Adiós a todos.